estimados participantes de prácticas administrativas. Le habla la profesora Judith Astorrealba. El día de hoy vamos a hacer esta reunión asincrónica, sincrónica, perdón, para seguir tratando lo inherente a lo que tiene que ver con las prácticas administrativas y su respectivo alcance. Pues el día de hoy vamos a venir a hablar sobre esas actividades, sobre el impacto de esas actividades, sobre por qué vamos a establecer el cúmulo de cumplir con esos aspectos prácticos que son necesarios que conozcan a los fines de poder ustedes tener acceso a cuando decidan incoar cualquier aspecto de la administración pública. Debemos establecer que primeramente, al momento de nosotros cuadrar lo concerniente al tema de establecer si tenemos que conocer al ámbito de la administración pública, lo primero que necesitamos establecer es que tenemos que tener una ubicación de lo que comprende y de lo que corresponde en la administración pública. Por tanto, en un primer acercamiento, lo que les pido, lo que les solicito es sencillamente tener que construir un esquema. En el esquema, ustedes poder señalar cuál es el impacto, cuál es el alcance de la administración pública. Es decir, el esquema tendría que ser algo establecido como una estructura donde ustedes de cierta manera establezcan cómo el poder ejecutivo y los poderes públicos están formados por órganos, por entes de la administración pública y cómo a nivel nacional, estatal y municipal están separados. Por ejemplo, vamos a hacer un esquema. El esquema lo vamos a tomar conforme al artículo 136 de la Constitución. Entonces, por ejemplo, el esquema de la separación de 136 de la Constitución lo vamos a construir partiendo de hacer una línea. En la línea colocamos los 5 poderes: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, poder ciudadano, poder electoral. Y de allí, en la parte inferior, vamos a colocar, por ejemplo, en el poder legislativo, vamos a colocar de cierta manera Asamblea Nacional como poder público nacional. Seguidamente vamos a colocar como poder público estatal legislativo, vamos a colocar Consejo Legislativo. Y como poder público municipal legislativo, vamos a colocar Consejo Municipal. Seguidamente vamos a pasar a la estructura del Poder Ejecutivo. Cuando pasemos a la estructura del Poder Ejecutivo, lo que vamos a poder observar es ciertamente el esquema o el hecho de tener que hacer una deconstrucción basada en que en esa deconstrucción lo que vamos a construir o lo que vamos a hacer es sencillamente colocar, por ejemplo, colocamos Poder Ejecutivo. Entonces colocamos en la parte inferior, colocamos Presidencia de la República. Después de la Presidencia de la República, colocamos ministerios. Después de ministerios, colocamos viceministerios. Después de viceministerios, colocamos oficinas generales sectoriales. Después de oficinas generales sectoriales, colocamos coordinaciones. Y ahí, seguidamente abajo, colocamos gobernación, porque la gobernación ya es a nivel del poder público ejecutivo. La gobernación es sencillamente la máxima representación a nivel de los estados, ¿ok? A nivel estadual es lo que se conoce. Entonces, del poder público ejecutivo colocamos básicamente gobernación. De la gobernación, sencillamente seguimos bajando y colocamos de direcciones gubernamentales, que son esas direcciones que están adscritas, como por ejemplo la Dirección de Hacienda, la Dirección de Seguridad y Orden Público, por mencionar algunas, de Dirección de Política, que son muy comunes que se encuentren en las diferentes gobernaciones de los diferentes estados. Así en sucesivo colocamos las direcciones, colocamos lógicamente ahí coordinaciones y otras oficinas. Después seguimos abajo, en la parte municipal colocamos alcaldía.
En la alcaldía colocamos direcciones abajo porque las direcciones de alcaldía lógicamente conforman y en la parte de abajo colocamos también coordinaciones. Ustedes dirán, pero ¿por qué la profesora nos manda a hacer esto a nivel práctico? Y así en sucesivo lo van a hacer en las diferentes estructuras, no solo del poder legislativo, no solo del poder ejecutivo, no solo del poder judicial, no solo del poder ciudadano y no solo del poder electoral. Porque es que básicamente lo primero que tenemos que tener claro al momento de nosotros establecer una materia de prácticas administrativas es el hecho de la ubicación que ustedes tienen que tener para poder hacer la debida conformación de lo que ustedes quieren construir, de lo que ustedes quieren enmarcar, para poder sin lugar a dudas hacer ese respectivo esquema. Ese respectivo esquema voy a habilitar en el aula para que lo puedan cargar. Es un esquema bastante sencillo que les estoy explicando cómo lo van a hacer. Seguidamente, ¿qué vamos a hacer? Seguidamente vamos a establecer en el siguiente punto a discutir, vamos a establecer un programa inherente a lo que tiene que ver en derecho de petición. ¿Qué es el derecho de petición? Ya en la sesión anterior estuvimos hablando que el derecho de petición es obtener una oportuna y adecuada respuesta. En esa obtención de una oportuna y adecuada respuesta, lo que tenemos que construir es sencillamente el hecho de nosotros aprender que ante la administración pública uno tiene un derecho de uno poder preguntar, de uno poder solicitar, de uno poder sencillamente tener respuesta, aunque existen ciertas excepciones o ciertas limitantes que pueden llevar a que esa respuesta se lleve a cabo. Tenemos que partir de la idea básica y fundamental que cuando nosotros vamos a solicitar ante el seno de la administración pública, vamos a solicitar o vamos a hacer alguna petición, la cual se basa de cierta forma en querer obtener una oportuna respuesta. Muy sencillamente nos dirigimos ante el seno de la administración pública solicitándoles y diciéndoles, ciudadano, ministro, ciudadano, alcalde, ciudadano, dirección general sectorial, nos dirigimos muy respetuosamente a usted en la oportunidad de informar que de conformidad al artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hago una identificación, decido, sin lugar a dudas, intentar o hacer el aspecto de que en ese derecho de petición yo pueda, de cierta forma, querer pedir una oportuna respuesta o querer pedir un aspecto básico sobre una debida información de algo que quiero saber en el seno de la administración, ellos van a tenerte que responder. ¿Por qué? Porque la Constitución nos ha establecido eso. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica tenemos un hecho fundamental de que en la práctica ese derecho de petición, muchas veces en el seno de la administración, como la gente no lo conoce, como la gente no lo maneja, como la gente no tiene el dominio, o sea, como el ciudadano común no tiene claro el tema del derecho de petición, hay que dejar muy claro el aspecto fundamental que en nombre de dicho derecho de petición se tiene que hacer aspectos o relaciones que se vinculen en buscar obtener de manera afable respuestas idóneas para tratar de poder enaltecer ese debido procedimiento, ese acceso que la misma Constitución nos ha señalado. Sin embargo, pues en la práctica tenemos una sentencia que ya mencioné en la clase anterior, en la sesión anterior, donde sin lugar a dudas en esa clase yo lo que hice fue señalar un aspecto fundamental, y ese aspecto fundamental fue que yo vine y dije muy claramente que esa sentencia, que es del año 2016, nos establecía que la administración podía tener mecanismos fundamentados para no tener que dar esa respectiva respuesta. Pero claro, esto en la práctica es un ámbito excepcional, porque de cierta forma es en ese ámbito excepcional donde tenemos que construir una idea plena y suprema de lo que el derecho de petición corresponde.
que es el acceso. ¿Ok? El Estado no puede permitir, por medio de la administración pública, que está representada en un término concreto por el Ejecutivo, no puede venirnos a decir a nosotros, no, sin lugar a dudas lo que vamos a hacer es construir un esquema o un derecho de petición, y dicho derecho de petición o dicho esquema va a estar consagrado o va a estar establecido en querer conformar elementos o aspectos que conlleven a que no se pueda hacer un logro cabal, de tener una arbitrariedad de que la administración pública te diga a ti, no, no se puede sin lugar a dudas intentar al respecto. Ya habiendo hecho una breve introducción sobre lo que sería el alcance de los dos aspectos que tenemos que estudiar hoy, que es la organización, y partiendo de que estamos hablando de organización y partiendo de un esquema que estamos construyendo, que siendo la organización lo que vamos a estudiar, a su vez que vamos a hablar del derecho de petición, voy a proceder a explicar cómo vamos a hacer las respectivas actividades de lo que les pienso solicitar para poder evaluar organización y poder evaluar derecho de petición. Partiendo de esta circunstancia, tenemos que partir, como les venía diciendo, porque dije, voy a hacerlo esquemáticamente para que ustedes puedan tener muy claro la idea de cómo deben de construir ese esquema, porque esta materia es práctica. Y práctica es eso, práctica es poder hacer la debida construcción de lo que tenemos que enaltecer, de lo que tenemos que estudiar, y partiendo de ese enaltecimiento y partiendo de esa construcción es que nosotros vamos a poder llegar a lo que realmente es mi finalidad en esta materia, que es enseñarles el acceso, el debido acceso que ustedes como ciudadanos deben de tener en el seno de la administración pública. Entonces, partiendo de la organización, ¿cuál es la primera evaluación que yo quiero solicitar a fines que ustedes construyan? Quiero que hagamos un esquema. Aquí el esquema se los estoy dibujando de lo que más o menos yo pretendo ustedes me construyan a efectos de la evaluación. Primero, quiero que establezcamos organización administrativa. ¿Cómo es el esquema que ustedes me tienen que construir? El esquema que ustedes me tienen que construir es que aquí tenemos a la luz, voy a hacerlo aquí claramente, del 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos habla que existen 5 poderes públicos que están conformados por poder ejecutivo. Perdón, no arranquemos con el ejecutivo, vamos a arrancar con el inicial. Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, poder ciudadano y poder electoral. Entonces, bien, como tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder ciudadano y el poder electoral, debemos de partir de la idea plena que todos estos poderes, sin falla, tienen que construir un aspecto fundamental que, si vamos a hablar, tenemos el poder público nacional, el poder público estatal y el poder público municipal. Algunos incluirían, y tengo yo en la práctica un criterio muy personal, que deberíamos de incluir
Finalmente, abajo, como han sido las prácticas de los últimos años a nivel legislativo, incluir el aspecto de un poder público comunal, pero le voy a colocar un asterisco, porque recordemos que a la luz de la Constitución, solamente los poderes públicos a nivel vertical son tres: poder público nacional, poder público estatal y poder público municipal. Y dejaríamos este poder público comunal aquí, que estaría conformado por ciertos aspectos que en un rato explicaremos para que quede a efectos prácticos que existe. El poder legislativo entonces de esta organización estaría conformado primeramente por la Asamblea Nacional. Segundo, estaría conformado por el Consejo, pero este Consejo es con S, Consejo Legislativo. Y el Poder Público Municipal estaría conformado por el Consejo Municipal. Partiendo de todos estos aspectos de Asamblea Nacional, Consejo Legislativo y Consejo Municipal, tenemos que partir de una idea fehaciente. Y la idea fehaciente que tenemos es sencillamente que el Poder Ejecutivo en pleno tendría que, sin lugar a dudas, conformarse igual. Tenemos el aspecto que el Poder Ejecutivo estaría conformado ¿por quién? Estaría conformado por, primeramente, la Presidencia de la República. Después de la Presidencia de la República, lógicamente, aquí sí, y en este aspecto específico, y voy a hacer un asterisco, tienen que consultar la Ley Orgánica de Administración Pública. Ley Orgánica de Administración Pública, cuya última reforma no es la del 2001, no es la del 2014, quiero dejar muy claro, porque en la práctica se nos presenta de que no estamos muy pendientes en la ley que buscamos, es la del 2018. Y partiendo de esta ley del 2018, lógicamente vamos a empezar presidente de la República y así en sucesivo, y vamos a hacer entonces un esquema donde está presidencia de la República, está vicepresidencia, lógicamente después de vicepresidencia están los ministros, y luego de los ministros encontramos otras estructuras como las direcciones generales sectoriales, coordinaciones, oficinas, pero que la que nos lo explica a cabalidad es la Ley Orgánica de Administración Pública, a la cual yo les pido que en la organización administrativa de este esquema recurran a la Ley Orgánica de Administración Pública. Vamos con el Poder Judicial. El Poder Judicial, lógicamente, está conformado por el Tribunal Supremo de Justicia. Seguidamente bajamos aquí. Encontramos las Cortes y aquí encontramos los demás tribunales de la República, donde tienen que señalar cómo se dividen esos tribunales de la República en aspectos como cortes administrativas, tribunales superiores, aquí vienen los tribunales de primera
instancia. Y aquí, voy a hacer aquí un asterisco, vendrían los tribunales de municipio. A sabienda de esto, las cortes administrativas, los tribunales superiores, los tribunales de primera instancia y los tribunales de municipio. Y a sabiendas de esto, poder entonces hacer una debida deconstrucción donde, sin lugar a dudas, vamos a hacer lo mismo con el poder ciudadano. Que recordemos que el poder ciudadano está conformado por el Consejo Moral Republicano. Y de ahí bajamos a los tres elementos que pueden conformar a ese poder ciudadano como son, y vamos a hacer el enfoque, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía del Ministerio Público y lógicamente la Contraloría General de la República. Después de hacer este esquema a nivel electoral, encontramos lógicamente al Consejo Nacional Electoral. Y pues él tiene oficinas estadales, recordando la diferenciación clásica, porque estamos en prácticas, pero es algo teórico, pero tenemos que traerlo a colación, la diferenciación entre estadal y estatal, recordando que lo estatal con T se escribe con E mayúscula y nos representa al Estado como república, mientras que lo estadal con D se escribe con D y con E minúscula y nos está hablando de lo que a nivel del derecho administrativo español se conoce como provincia. Hay que tener esto muy claro porque aún en la práctica se nos presenta el hecho de que confundimos estadal con estatal. No, esto es estadal. Y abajo tenemos lógicamente las oficinas municipales. Ahí está toda esta separación de organización administrativa, siendo esta la organización centralizada. Para tenerlo claro. Porque si empezamos a hablar de lo que son empresas del Estado, como personas públicas de derecho privado, fundaciones, asociaciones civiles, como casos emblemáticos como PDVSA, o empezamos a hablar de lo que son los famosos servicios autónomos, como es el Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería, conocido bajo sus siglas como el SAIME, o como el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, conocido como CENIA, o como el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, llamado SAREN. Ya estamos hablando de otras figuras totalmente diferentes, pero este es el primer esquema que tenemos que estudiar y tenemos que ubicar, porque uno de los grandes retos prácticos del derecho administrativo es conocer a dónde me tengo que ubicar en el ámbito del derecho administrativo. Ahora bien, pasando entonces a tono, y ya habiendo dejado claro lo que quiero aproximadamente de esta primera actividad, de esta actividad que quiero que sea cargada, que es un cuadro que pueden hacer en PowerPoint, pueden hacerlo perfectamente, un cuadro que cumpla con esto. Se me olvidaba establecer lo que les había dicho del poder público comunal, del poder popular, como es conocido por algunos. El detalle está que en la práctica el poder popular tiene mucha controversia, porque a la luz de la Constitución el poder popular no existe, pero a la luz de lo que nos ha dicho conforme al artículo 335 constitucional, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como máximo y último intérprete de la Constitución, desde el 2010
aunque lógicamente la ley orgánica, la ley de los consejos comunales data, su primera manifestación es desde el año 2003 y luego ha venido una evolución teniendo un gran movimiento en el 2010, cuando se establecieron las famosas normas del poder comunal, donde se crearon normas como la ley de las comunas, la ley, lógicamente, la reforma de la ley orgánica pues, de consejos comunales, en fin. Se construyó un aspecto bastante interesante que es el hecho que se señala que en efecto el poder popular, o mejor conocido, el poder comunal, está conformado bajo una estructura informal, pero que el Estado sí toma en cuenta. De ahí tenemos una sentencia del año 2020, donde la Sala Constitucional estableció el hecho de decirnos que las constancias emitidas por los consejos comunales en materia de residencia o en materia de algún otro aspecto van a tener valor cierto como si se tratara de un documento administrativo. ¿Y por qué señalo esto? Que tiene que dejarse muy claro como si se tratara de un documento administrativo, porque de cierta forma en la práctica se nos presenta mucho como esa disparidad. ¿El Consejo Comunal tiene peso o no tiene peso? Sí, sí lo tiene. El legislador se lo ha dado, el Poder Ejecutivo se lo ha dado, el Poder Judicial por medio de sentencias reiteradas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República se lo ha dado, y aunque él se basa constitucionalmente en la participación, no podemos dejar de lado que existe. Entonces aquí sí tendríamos que meter a la comuna y lógicamente debajo de la comuna meter a los consejos comunales. Eso básicamente es el esquema que quiero que me realicen en la primera actividad que necesito que me carguen en plataforma. Como les digo, me la pueden hacer en formato PDF. Voy a abrir sencillamente voy a abrir para que carguen el archivo y vamos a un segundo ejemplo o a una segunda situación para explicar lo inherente a esa participación. Ahora bien, cuando hablamos nosotros del derecho de petición, viéndolo a aspectos o a esquemas muy prácticos, tenemos que establecer que el artículo 51 nos habla de una oportuna y adecuada respuesta. Pero en la práctica, cuando nosotros vamos al seno de la administración a pedir una solicitud o hacer un trámite, la gente dice y tiene siempre metido en la cabeza, es que será que a la luz del artículo 51 de la Constitución, yo tengo que construir qué tipo de esquema o qué tipo de diseño para poder debidamente promover, para poder debidamente pronunciar una idea bastante viable y bastante fáctica que se puede convertir en lo siguiente. Artículo 51. El artículo 51 nos habla de una característica fundamental: obtener respuesta. Pero se nos presenta una pregunta a efectos prácticos. ¿De qué es esa respuesta? ¿Qué es lo que yo le voy a solicitar a la administración para que la administración a mí me dé una respuesta? Aquí es que se viene un aspecto fundamental que tenemos que tener extremadamente claros a efectos prácticos, y es saber qué es lo que nosotros queremos en la administración. Porque en la administración se pueden presentar dos tipos de escenarios o dos tipos de situaciones, y esos dos tipos de situaciones o escenarios pueden estar infranqueablemente conformados. ¿Por qué? Conformados primeramente por la idea de poder pedir trámites, y ya vamos a explicar qué es un trámite, o si no, infranqueablemente de poder iniciar un procedimiento por medio de algo que es una solicitud
que a la luz dicha solicitud de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de 1981, la cual el año pasado cumplió 41 años de vigencia, poder construir un aspecto fundamental de lo que nosotros podemos sencillamente establecer, que se llama solicitud IPI. Y ustedes dirán, ¿y qué es IPI? IPI sencillamente es a instancia de parte interesada. ¿Y por qué va a ser a instancia de parte interesada? Porque yo como ciudadano, atendiendo al derecho de petición, voy a ir a solicitar por medio de un procedimiento que se me dé una respuesta. Respecto a la diferenciación, si el trámite es un procedimiento o un procedimiento es un trámite, de eso hay muchas discusiones doctrinales. Por ejemplo, para autores como José Ignacio Hernández, célebre doctrinario venezolano, administrativista, profesor de la Universidad de la Universidad Monte Ávila en Caracas, fue procurador general ante el gobierno interino, dice que el trámite es un procedimiento especial diferente al procedimiento ordinario o sumario que puede establecer la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Él lo mete como un procedimiento. ¿Qué ejemplos podemos tener de trámite? Y tenemos sencillamente una ley que tuvo una reforma en el 2018, que fue la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, que nos habla de cómo tenemos que nosotros hacer un esquema de cómo tenemos que comportarnos ante la administración o qué nos tiene que ofrecer la administración a la luz de ese derecho de petición para poder nosotros construir ese trámite. Entonces, fíjense, un ejemplo de trámite. A mí siempre me da mucha risa cuando yo voy, por ejemplo, para el SAIME, un lunes, y yo veo la cola de personas que están en el SAIME, sea por número de cédula, y sencillamente usted pregunta, ¿qué está haciendo? No, yo vengo porque es que la cédula la tengo vencida, o la cédula se me extravió, y vengo a solicitar la expedición de un nuevo documento de identidad, porque recordemos que, a Dios gracias Venezuela, es de los pocos países en el mundo, y quiero recalcar en esto, es de esos pocos países en el mundo donde sin lugar a dudas la situación del trámite de la expedición de una cédula sigue siendo gratuito durante toda la vida. Colombia no tiene esa ventaja. Colombia a ti te expide una sola vez la tarjeta de identidad, después cuando cumples 18 años de edad, te otorga la cédula de ciudadanía y después, si tú quieres solicitar un duplicado, cuesta 58.000 pesos. Entonces, dense ustedes cuenta la diferenciación de poder establecer o no eso. Entonces, fíjense algo, ante esta situación, tenemos que José Ignacio Hernández no diferencia al trámite del procedimiento, pero otros autores, como por ejemplo vamos a mencionar a José Araujo Juárez, profesor mío de posgrado, o el mismo José Peña Solís, nos hablan del hecho de que no, que sencillamente lo complejo del derecho de petición a estar establecido al tener que cumplir una suerte y una serie de pasos es lo que hacen que se diferencie la solicitud que pueda hacer un particular ante un trámite, que es algo sencillo, como ir a solicitar la expedición de una cédula donde te paras o vas a una taquilla y dices quiero hacer esto, o de cualquier otro tipo de solicitud que por vía electrónica puedas hacer, versus a tener que hacer una solicitud formal por medio de un escrito. Entonces es ahí donde también encontramos otra diferenciación entre lo que sería trámite y de lo que sería procedimiento. Entonces fíjense algo, hay que ver algo que es muy interesante y es lo que lleva
a ver cómo es ese derecho de petición y cómo se enaltece. Si yo en la práctica quiero, un ejemplo, hacer una debida solicitud con un nivel mayor de complejidad y que dicha solicitud con ese nivel mayor de complejidad me lleve a mí a un esquema, que dicho esquema sea de paso, se convierta o se enaltezca en querer lograr un logro cabal, y ese logro cabal de dicha solicitud sea tener la formalidad, yo tengo que hacer un escrito de formalidad. ¿Y cómo haría yo un escrito de formalidad? La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos nos establece como una suerte de una receta de cocina, de cómo tenemos que nosotros construir una receta de lo que nosotros queremos a nivel de prácticas administrativas solicitar. Entonces, fíjense, por ejemplo, ya tenemos dos casos. Si voy a hacer un trámite, el trámite lógicamente va a tener un esquema práctico. Y ese esquema práctico del trámite va a ser acceso por medios virtuales o taquillas a las cuales el ciudadano se va a dirigir para hacer el trámite. ¿Qué es lo que necesita solamente llevar el sujeto para el trámite? Recaudos. Y o planillas. Planillas que pueden emanar del sistema o planillas que en la práctica le dicen a uno, no, la planilla se consigue en el kiosco de la esquina, vaya y saque una copia. O la planilla se la doy, se la otorgo, para que sea llenada manualmente y poder lógicamente cumplir con el respectivo trámite. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa si estamos en presencia de un procedimiento? IPI, de instancia de parte interesada, y ustedes dirán, ¿por qué la profesora hace tanto énfasis en decir que el procedimiento es IPI? Tengo que hacer énfasis en decir que el procedimiento es IPI porque si fuera un procedimiento de oficio, el procedimiento de oficio arranca, es en nombre de esa potestad de policía administrativa que tiene el Estado venezolano y no es igual ni es idéntico a lo que tiene que ver al tema que nos está atañe o que nos corresponde, que es simple y llanamente la debida construcción de una solicitud y de una petición a la luz de ese artículo 140 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es el que establece ese derecho de petición. ¿Cómo vamos a hacer entonces una petición ante la administración de una copia, por ejemplo? Vamos a cumplir con el siguiente esquema. Por ejemplo, vamos a colocar un encabezado. El encabezado inicia diciendo, atención, ciudadano, un ejemplo, director de catastro de la alcaldía del municipio San Cristóbal del estado Táchira, su despacho. Y usted
ustedes se preguntarán, ¿por qué colocamos el nombre del cargo más no el nombre de la persona? En la práctica tenemos que tener muy claro colocar más el nombre del cargo que el nombre de la persona, porque sin lugar a dudas, teniendo claro el nombre del cargo, muchas veces sucede que si lo hacemos, atención director Pedro Sánchez Martínez, puede ser que Pedro Sánchez Martínez sea destituido. Y a ti realmente, conforme a lo que es la teoría del órgano, te sirve es hablar con la persona que detente el nombramiento del cargo, más no con la persona que sin lugar a dudas puede haber sido en ese momento preciso. A ti no te importa el tema de la persona natural, a ti te importa hablar con el director del catastro. A ti no te interesa si es Pedro Pérez, si es María Sánchez, si es Juan Useche. Porque sin lugar a dudas a nosotros lo que nos importa es esto en esquema. Entonces, partiendo de aquí, volvemos a un esquema pleno, y el esquema pleno lo que nos señala y lo que nos menciona es que sin lugar a dudas lo que vas a convertir o lo que vas a hacer es hacer el encabezado de a dónde lo vas a dirigir. Seguidamente que tú hagas el encabezado, vas a empezar a hacer tu identificación. Yo, Juditas, mi nombre completo, Delany Torrealba, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad B, actuando en mi condición, aquí esto es muy importante, porque si tú vas a hacer un derecho de petición, lo importante es que la administración vea de cierta manera bajo qué condición tú vas a ir. Bajo condición de miembro de una asociación, actuando en nombre propio, actuando en nombre de ciudadano del municipio, actuando, o sea, en la legitimidad. Y ustedes dirán, pero es que eso suena como procesal. Sí, pero es que hay cosas que de forma supletoria, tanto en la parte procesal, tanto en la parte adjetiva, están presentes en la parte procedimental y que son necesarias que se puedan observar en un escrito. Entonces, haciendo énfasis en un escrito, actuando en mi condición de, ¿ok? Ponemos la condición, colocamos el domicilio, domiciliada. Lógicamente, si estamos en el municipio San Cristóbal, se tendrá que colocar que es domiciliada en el municipio San Cristóbal. O, de cierta manera, si no es domiciliado en el municipio San Cristóbal, domiciliado en el municipio Barinas del estado Barinas, con tránsito en el municipio San Cristóbal, se deja muy claro. Ante usted, muy respetuosamente, ante usted, muy respetuosamente, de conformidad al artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, inherente al derecho de petición, solicito ante usted se me expida, por ejemplo, una copia certificada del contrato de arrendamiento número tal, del inmueble número tal, con cédula catastral número tal, ubicado en tal parte, a fines legales pertinentes, esperando su oportuna y adecuada respuesta. Se despide atentamente y abajo coloco en el medio mi firma, Juditas Delany Torrealba Dugarte, abajo coloco B, mi número de cédula y firmo. Y eso es
lo que voy a solicitar a la administración. Ustedes dirán, ¿el documento es muy sencillo? Sí, porque es sencillamente un modelo de cómo ustedes pueden solicitar si, sin lugar a dudas, tienen que hacer una debida deconstrucción de lo que ustedes quieren del seno de la administración. Y es muy sencillo y es muy fácil. Es extremadamente fácil hacerlo. Entonces, el día de hoy nos quedan claras dos cosas. Primero, cómo quiero que sea mi esquema de lo que quiero establecer, de lo que es mi esquema para que se ubiquen en qué parte de la administración pública, como dice Carlos Fraga, un mapa del tesoro. El mapa del tesoro de ustedes es simple y llanamente el hecho de que ustedes se van a ubicar a dónde tengo que ir en el seno de la administración. Seguidamente voy a colocar un foro donde vamos a hablar sobre esa importancia del derecho de petición a la luz del 140, porque quiero que tengamos un espíritu y un sentido crítico. Y finalmente, quiero que hagan un pequeño documento en una práctica que lo vamos a hacer de algo muy sencillo. Quiero que sencillamente hagan un documento dirigido a cualquier órgano o ente de la administración pública donde soliciten un archivo, donde soliciten una copia, donde soliciten conocer si dentro de los archivos de la institución específica se encuentra un expediente. Es solamente una consulta que a la luz del derecho de petición un particular hace para conocer si en ese órgano o ente de la administración se encuentra presente un archivo o un expediente sobre algo que se los dejo pues a su tema libre. Entonces, básicamente esas son las dos cosas, las tres cosas que vamos a evaluar en esta práctica y que ya medianamente expliqué para que ustedes puedan tener claro. Como saben, como siempre, cualquier duda, cualquier situación, tenemos el foro de dudas de la plataforma y si no, se pueden comunicar conmigo a través de mi teléfono 0424-704-3899. Entonces, muchachos, esto fue la práctica del día de hoy. Esperamos que esté bastante clarificado y pues que tengan un maravilloso día.